Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. Semana de contrastes esta que termina en materia política. Por un lado, el compromiso adquirido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Coordinador Empresarial, que colaborarán en materia de inversión para lograr un crecimiento de 4%, erradicar la pobreza extrema en el sexenio y acabar con la corrupción. Por otro lado, lo ocurrido en el Senado, donde el Pleno aprobó la idoneidad de 11 candidatos para ocupar 4 lugares en la Comisión Reguladora de Energía, esto pese a ser calificados por la oposición como no aptos para el cargo. ¿Ante qué estamos? Vamos a analizarlo esta noche y saludo en la mesa a mis compañeros Martín Espinosa. Martín, ¿cómo estás? Bien, Pascal, ¿cómo están a todos? Muy bien, bienvenidos. Nacho Lozano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Pascal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes, Martín. Hola, Paco. Gracias. Y Pancho Garfias, ¿cómo estás, Pancho? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ves esta semana de contrastes, Pancho? Comenzamos contigo. Trato hecho, como dijo Andrés Manuel López Obrador. Sí. Si logran el 4% de crecimiento y erradicar la pobreza al finales de sexenio, yo verdaderamente me quitaría el sombrero. El problema es cómo le van a hacer. Es decir, yo entiendo que estaban jugando claramente para la tribuna con ese tipo de declaraciones, pero el entorno económico que estamos viviendo no parece ir en ese sentido. Es decir, si tú revisas los indicadores económicos, todos están a la baja, todos. Consumo, producción, calificación de deuda. Bueno, ¿para qué te tiro aquí el rosario de Amozoc? Hay que trabajar, sí, como dijeron ahí, colaborar, ir juntos, brazo con brazo, para tratar de sacar al país de este bache en el que estamos o hacia el que vamos y ponernos las pilas y volver a trabajar. Prefiero este ambiente, Pascal, al de rapaces y saqueadores de hace unos meses, ¿no? Es decir, a nadie le conviene que el sector empresarial, el sector que invierte capitales nacionales, esté polarizado con el gobierno en turno. Es decir, yo creo que hay que saludar, aunque hayan jugado solo para la tribuna, hay que saludar este esfuerzo por mostrar cohesión. Construir un puente, digamos, armonía, ¿no? y tener puentes sí, para hablar. Es decir, en lugar de descalificar, trabajar juntos. Ese sería mi primer comentario, Pascal. Gracias. Martín, hay quienes piensan que pues, los empresarios fueron muy obsequiosos, el Consejo Coordinador Empresarial, que ofrecieron cosas que no están en sus manos, que asumieron programas que claramente son de corte político. Claro. Y hay quien piensa que pues, fue una estrategia muy inteligente para, muy en el sentido de lo que dice Pancho, pues no romper más la relación que de por sí pues no comenzó muy bien. Exacto. Y que la estrategia pues es no tener ese ambiente tan deteriorado que vimos durante la campaña entre el hoy presidente y los empresarios. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que efectivamente, como empezamos el programa, es un contraste porque, por un lado, yo difiero de esa opinión de que los empresarios no tienen por qué ofrecer crecimiento, porque los empresarios son parte de todas las variables que inciden en el crecimiento del país. Y los empresarios tienen en sus manos la capacidad de generar empleo o de retirar sus inversiones y decir, señores, pues no confiamos en el país y nos vamos, ¿no? Sobre todo ahora que amanecemos todos los días con malas noticias en materia económica. Pancho lo decía hace un rato, no pasa un día en que no haya algo que nos brinque, que nos nuble el panorama, que no augure buenos tiempos en materia económica. Efectivamente, es una buena noticia que los sectores gubernamental, empresarial en este caso, caminen de la mano.
como dice Pancho, aunque sea para la tribuna, está perfecto. Es preferible eso a ese ambiente de crispación, de descalificación, de todas las mañanas estar escuchando calificativos, adjetivos, que en nada contribuyen al entendimiento para sacar adelante la situación tan compleja que se ve, sobre todo en el entorno internacional. Claro, con sus factores también internos, ¿no? Pero yo sí creo que efectivamente los empresarios sí tienen el derecho incluso de decir, señores, nosotros queremos jalar con el sector público y entre todos mejorar la situación, porque si le va bien a los trabajadores o le va bien a los empresarios o le va bien al sector gubernamental, nos va a ir bien a todos los ciudadanos, porque antes de ser empresarios, antes de ser gobernadores, antes que ser presidente de la República, antes que ser legisladores o antes que ser promotores de empleo, todos somos mexicanos, o sea, todos somos ciudadanos, todos estamos en el barco. Quizá a lo mejor quienes tienen más tienen la capacidad de decir, pues nosotros nos vamos, sacamos nuestros capitales y ahí entiéndanse ustedes como puedan. A lo mejor sí hay diferencias, pero al final del día, los que estuvieron en esta comida, en esta reunión del Consejo Coordinador Empresarial, pues por lo menos son muchos mexicanos, sobre todo de la industria, de la mediana industria, independientemente de que ahora el presidente del CCE forme parte de un grupo muy fuerte, que es el Grupo Monterrey, que también algunos lo han interpretado como un lazo del Grupo Monterrey, de los empresarios de Monterrey, hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, yo creo que efectivamente es mejor esto, es mejor este escenario, es mejor este clima que estamos viviendo que un clima de encono, que un clima de recriminaciones, que un clima de les voy a quitar o les voy a reducir su participación en la vida económica del país. Y me da gusto porque evidentemente el discurso ya cambió, ya no es el gobierno, ya no es esa política asistencialista, aunque en la práctica lamentablemente todavía no vemos los signos. En el discurso como que ya hay un tono mucho más mesurado y un tono de cooperación y de colaboración, en este caso con el sector empresarial. Yo lo contrastaría, o sea, todo esto que vimos en la comida del miércoles, yo lo contrastaría con, en la práctica, está bien complicado. Por ejemplo, o sea, ¿cómo puedes decir vamos juntos de la mano, vamos a crear empleo, vamos a apoyar al sector empresarial cuando tus primeras medidas de gobierno fueron precisamente cancelando obras donde el sector empresarial pudo haber hecho mucho para mejorar sobre todo los ingresos y la situación de miles de trabajadores tomado el aeropuerto, que estaban involucrados duda, ¿no? en el, por ejemplo, sí. Ese es un tema. Sí. Se acaba de pagar en la semana 34,000 millones de pesos a los tenedores de bonos de lo que se llama la fibra, por un proyecto que se canceló nada más por una decisión de una sola persona. Y en diciembre, 1.800 millones de dólares que se tuvieron que por los soltar, bonos por los que bonos, se vendieron en Nueva York. para no tener problemas legales. Efectivamente, es decir, ok, va caminando el tema, ¿no? Se entendieron. Es más, el presidente en su discurso le dijo a los empresarios, tuvimos diferencias al inicio o en la campaña, pero es padre que entre las diferencias que tenemos, pues podamos todos juntos jalar parejo y tratar de mejorar entre todos la situación, sobre todo de los más pobres. Pero todavía yo no veo en la práctica cómo le vayan a hacer, ¿no? Gracias, Martín. La importancia que le dio el presidente a este acto con los empresarios, Nacho, creo que se manifiesta por la presencia de 8 secretarios de Estado, más el jefe de la oficina de la presidencia. Realmente sí parece que el presidente quería que este acto con los empresarios saliera muy bien. Sí, y salió yo creo que muy bien, la verdad. Esa fue mi impresión. Sí lo circunscribimos a un evento político. Me parece muy interesante cómo comienza esta mesa a decir por qué los empresarios se comprometen a hacer estos programas de gobierno. Porque los empresarios hacen política y los empresarios han hecho política y los empresarios intervienen también políticamente en procesos electorales, de alguna u otra forma, porque son Pero estos... qué curioso que parte del discurso de Carlos Salazar haya sido decir: nosotros no hacemos política. Pues sí, digo, como decía Martín, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. En términos generales, a mí me llama mucho la atención la figura de Carlos Salazar Lomelín. Me gusta mucho esta figura en estos tiempos. Creo que se viene a adaptar. Platiqué con él en la semana. Decía, yo más que ser reactivo, que era la personalidad, le decía, ¿cuál va a ser la personalidad del Consejo Coordinador Empresarial de ahora en adelante? ¿Va a ser contrapeso?
va a tomar la posición de un contrapeso que se opone, un contrapeso opositor. Decía, más que reactivo, quiero ser propositivo. Y en ese sentido, creo que tenemos efectivamente a una clase empresarial que pues está sumándose, por lo menos en las intenciones, por lo menos en las voluntades para la grada, por lo menos en las voluntades para los titulares de los periódicos, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso yo creo que es un signo, es un movimiento político y es una manera de hacer política entre los miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Veo una reconciliación, de alguna manera. Sí, por supuesto, el asunto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por donde lo veas, es criticable. Creo que hoy en día no hay un enfrentamiento o una confrontación de quienes invirtieron en ese proyecto después de la decisión. Es decir, estamos viendo el proceso de liquidación. Prueba de eso fue la fibra que se liquidó esta semana, pero no ha habido mayor aspaviento, es decir, no hay mayor confrontación. Efectivamente, como dices, Pascal, no los hemos visto tomar al aeropuerto como una bandera de confrontación y decir, ahí están los resultados de por qué Standard & Poor's cambia la calificación de estable a negativa, ahí está la colección de los resultados. No, creo que estamos viendo al Consejo Coordinador Empresarial decir, ok, vamos a comprometernos a crecer 4% anual. Eso suena, como bien dices, Pancho, fantástico. Ojalá lo consigan. Vimos además, y eso me pareció muy interesante, y también he de reconocerlo del señor Salazar Lomelín, el asunto del duelo de propuestas, del duelo que incluso, Pascal, tú lo viste allá, decía el presidente, bueno, usted está proponiendo el 4% de inversión, ¿no? Inversión como obsesión, además decía, ¿no? Es una pasión la que vamos a tener los empresarios para invertir, para invertir como una obsesión y lograr el 4% anual. Terminar con la pobreza extrema, creo que es un compromiso muy bueno. Ojalá y se tiendan los puentes, se hagan las estrategias conjuntas, se trabajen con esas comunidades que están en pobreza extrema para que se consiga. Creo que eso le conviene a todos, le conviene a los empresarios, por supuesto en primer lugar a esas comunidades que históricamente han sido apartadas y le conviene al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que entre su colección de frases está primero los pobres. Y dice Andrés Manuel López Obrador respondiéndole la propuesta, solo tengo una, el combate a la corrupción, ¿no? Al cual también se comprometen. Creo que lo que pasó también esta semana es el resultado de la chamba de Alfonso Romo, ¿no? Que ha estado, ha tenido momentos tensos la relación entre el gobierno federal, primero el candidato, después el presidente electo. Han tenido de verdad escenarios en donde uno veía que está a punto de derrumbarse la relación, está a punto de acabarse y de repente vemos buenos signos. Creo que lo que pasó esta semana es un buen signo para el presidente y un buen signo para el Consejo Coordinador Empresarial. Hablábamos de contrastes en el principio del programa, Pancho, y yo creo que sin duda uno de esos contrastes es el ambiente laboral, ¿no? Estamos viendo los paros, las huelgas en Tamaulipas. Sí, 15 conflictos activos, cosa que no habíamos visto en muchísimos años. Sí. Y estamos viendo esta amenaza de la Kroc en contra de Walmart. Las consecuencias de Michoacán, Pascal. Sí, las consecuencias de los 5,000 millones de pesos. ¿Cuándo este discurso de armonía se topará con una realidad que no la haga manejable en tu opinión? Yo creo que la realidad ahí está. Hablar para la tribuna es muy bonito, se dicen cosas sensacionales, padrísimas. Yo sí me enamoré. Pero vete a los indicadores económicos y te darás cuenta que la inversión no está fluyendo. El 1.1 y 2.1% de intervalo de crecimiento que prevén para el 2019 en el Banco de México. Esas son las proyecciones que bajaron. Pero yo hablo concretamente de la inversión. Sí, decías tú, citando al nuevo titular del CCE, inversión como obsesión. Sin embargo, de acuerdo a los datos de los especialistas, se ha caído entre un 18 y un 20% en lo que va de este sexenio. Es decir, no siento que el clima esté propicio para la inversión, para los negocios. La gente está un poco a la defensiva viendo cómo va a funcionar y cómo se van a desarrollar, cuáles son los planes del gobierno antes de poner su dinero lamentablemente, el ejemplo del aeropuerto, donde se invirtió mucho dinero y la verdad es que
fue dinero que fue a dar a la basura. Sí, es que si hay el menor riesgo de que una inversión importante termine así, pues te la piensas, ¿no? Claro, ese es el problema. Sí. Eso es lo que aparentemente no en el gobierno de la Cuarta Transformación no están calibrando con bien, pues, ¿no? O sea, cuando haces medidas, lo único que estás creando son, como esas, estás creando desconfianza. Anunciar, por ejemplo, o dar potestades al ejército como se las quieren dar, de desarrolladores inmobiliarios, en constructores de aeropuertos, administradores de aeropuertos, o sea, porque ellos van a administrar, a construir obra pública en el aeropuerto y administrar el aeropuerto, como los encargados del sistema de transporte de combustibles, de las pipas. O sea, le estás dando potestades al ejército que no debería tener. El ejército no está para eso, el ejército está para otra cosa. Y sin embargo se los están dando. Tú como empresario, ¿qué pensarías? Dice, ¿por qué? A ver, ¿cuánto dinero se van a gastar en Santa Lucía? Y pues tú necesitas también hacer negocios, ¿no? Entonces, que se los den al ejército así nada más por la voluntad de después de haber cancelado Texcoco. Después de haber cancelado Texcoco, sí. Pues como que sí te pone a dudar si vas o no a invertir en tal o cual proyecto. Él, y lo vimos claramente, está presionando para el Tren Maya. ¿Sí? El Tren Maya que... tiene muy felices a los empresarios. Sí, muchos dudan de la viabilidad del porque Tren no hay Maya. nada ahorita. O sea, bueno, hay algunas vías que se hicieron y que dicen que las van a reutilizar, pero... Bueno, nada, y además hay un montón de problemas alrededor de la construcción del Tren Maya. De comunidades ecológicas. Mira, pero la inversión no se acaba en un aeropuerto, Pancho. No. Me refiero... ¿A la señal que manda? Mandas la señal equivocada al inversionista. Claro. Es decir, si fue capaz de cancelar una obra de ese tamaño con el argumento de que ahí había corrupción y negocios sucios, pues ¿qué no podrá hacer con otras que no estén de ese tamaño, ¿no? Entonces, no me refiero a que todo se reduzca al aeropuerto, no, de ninguna manera, sino la señal que al inicio de su gestión mandó al mundo de los inversionistas. Porque, ¿cómo te explicas esa caída en la inversión? Por este tipo de señales, ¿no? Tenemos que hacer una primera pausa en el programa. Regresamos enseguida con esta discusión en Entre Líneas. No se vaya. De vuelta en Entre Líneas, hablando esta noche de las señales encontradas que se manifiestan en una buena reunión entre el presidente y los empresarios, y todavía en el Congreso de la Unión y otros ámbitos, Morena, el partido de gobierno, su mayoría manifestándose claramente en el Congreso de la Unión como decisiones de declarar idóneos a candidatos para ocupar puestos en la Comisión Reguladora de Energía, que finalmente pues jugará un papel en el contexto de la reforma energética, pero más bien, de acuerdo con los perfiles que mandaron, cargado a Pemex, es decir, cargado al Estado. Es en este juego, Martín, tú querías hablar, en este juego de contrastes, ¿qué prevalecerá? ¿La necesidad que tiene el gobierno ante el clima económico que se ve venir y que incluso ya está aquí entre nosotros de atraer inversiones, o la disposición manifiesta desde la campaña de lograr sacar adelante, hacer emerger a una parte no privilegiada de la población mediante los subsidios? Yo creo que esto último, y me gustaría, escuchando a Pancho Garfias, me gustaría resaltar algo. Tratando de desmenuzar mucho de lo que es la confusión que hoy tenemos entre lo que se dice en los organismos tanto nacionales como internacionales en materia económica, de que no se ve muy halagüeño o nada halagüeño el panorama en el corto plazo para la economía mexicana, después de todo lo que ha pasado esta semana y las semanas anteriores con Standard & Poor's y algunos analistas internos. O sea, no hay economista en el país al que tú le preguntes cómo ves el panorama para los próximos 2, 3 años y no hay uno que te diga, no pasa nada, todo va a salir adelante, todo va a estar muy bien. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando cuenta que efectivamente el discurso presidencial es más política que economía.
Y él lo ha dicho, o sea, no nos llamemos a engañados, porque el presidente lo ha dicho muy claro. Vamos a quitar el modelo donde la economía controlaba la política mexicana, donde había un contubernio entre políticos y empresarios, y vamos a darle otra vez preeminencia a la política por encima de la economía. Nada más que el gran problema es que en un mundo globalizado como el siglo XXI, pues tú podrás ser muy político y tomar decisiones muy políticas a favor de tu gente o a favor de un pueblo determinado o de un país determinado, pero si el mercado no responde a las inquietudes de los inversionistas o a las expectativas de quienes manejan el mercado a nivel mundial, pues te vas a quedar, como dicen en Mérida, chiflando en la loma, solito, porque lo estamos viendo. Es decir, en este tipo de conceptos muy políticos por encima del control que había antes de la economía, por encima de la política, el otro día le preguntan a Ricardo Monreal en el Senado, ¿cómo vio lo de los empresarios? México se comprometen a erradicar en 6 años la pobreza extrema, es decir, estamos hablando en números redondos 10 millones de mexicanos, ¿no? O sea, sacar a 10 millones de mexicanos, que ya no haya pobreza extrema y subirlos a una pobreza media, ¿no? Para ir incrementando su calidad de vida. Y decía Ricardo Monreal, que además Ricardo Monreal no es economista. Ricardo Monreal es abogado con doctorados en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo. Él es político y toda su vida ha sido político. Y decía Monreal, es que les vamos a callar la boca a los que dicen que se viene una crisis económica porque los números que nosotros tenemos son otros y les vamos a demostrar que sí se puede crecer al 4%. Pues políticamente yo lo puedo desear y lo puedo declarar y puedo, como decía Pancho, a la gradería, ponerla eufórica y que me aplauda. El problema es que en la práctica pues no lo estamos viendo. Yo creo que esa es ahorita la gran ruptura del modelo que era la economía por encima de la política, y hoy regresamos a ese modelo donde los políticos son los que tienen abajo a los economistas y se hace por criterios políticos, se toman las decisiones más que por un criterio económico. Es la única manera en la que yo me explico las decisiones que se han tomado y que le han costado en los últimos meses al país millones y millones de pesos, ¿no? Yo quisiera complementar un poquito. Él cita a Ricardo Monreal, yo voy a citar a Mario Delgado. El jueves pasado, en la Cámara de Diputados, en el debate que hubo en la Cámara de Diputados, el día que se aprobó la Guardia Nacional, él dijo, al discutir otro tema, que no hay combate a la pobreza posible sin una economía saludable, que viene muy vinculado con lo que tú acabas de mencionar. Es decir, si no tenemos una economía en crecimiento... Claro. Sí. Bueno, si no tenemos una economía en crecimiento, pues difícilmente vamos a crear empleo, va a haber producción, todos los males que se desprenden cuando se cae la inversión, ¿sí? Cuando no hay producción, cuando surgen huelgas. ¿Tú sabes que Roberto Campa se fue sin una sola huelga? Ni una. Sí. Y que en todo el sexenio no tengo la cifra, pero fue muy bajito, sí, de Peña Nieto, prácticamente no existía. No, es un fenómeno del que nos habíamos olvidado, ¿no? Sí, cómo no. El de las huelgas. Hoy, con un gobierno de izquierda, están brotando huelgas por todos lados. Hay que recordar que algo similar, en otro contexto y por otras razones, pasó al principio del gobierno de Lázaro Cárdenas. También el país se llenó de huelgas y un año después Lázaro Cárdenas tuvo que modificar todo su gabinete. Fue lo que marcó el principio del sexenio. Ahora que estamos en estas... ¿Tú quieres que se repita la segunda parte de lo que acabas de comentar? No sé, pero sí, es decir, si a una empresa con la presencia que tiene Walmart, por ejemplo, le dicen, si no cumples estas... Es el primer empleador. Primer empleador privado del país, sí. Si no cumples estas exigencias, ¿no? El 20% y además quieren un bono sobre ventas. El reparto de las utilidades, ¿no? Creo que pedían hasta el 64% que se transfiera al sindicato. Se caerían 2/3 partes de las utilidades de Walmart. Es decir, si cumplen estas exigencias. El propio presidente en el discurso ante los empresarios decía, bueno, es que no vamos a recuperar
de golpe lo que se perdió de poder adquisitivo en el neoliberalismo. 36 años en el neoliberalismo. Dice, hay que hacerlo poco a poco. No podemos poner en riesgo la economía de las empresas porque se pone en riesgo la economía del país. Creo que sí le está, este tema concreto. Sí, y el le está empleador número preocupando uno, ¿con qué al calidad de presidente. empleos, no? También eso es parte de la discusión. Bueno, pero eso y de ya la es reacción. sí estamos hablando de Pero siempre será mejor tener un empleo que no tener. Tener de dónde, que nada. No, ¿no? yo creo que siempre Estar es en mejor la tener calle. un empleo de calidad. Digo, sí, en el Bueno, caso... a lo mejor ahora en los tiempos de la 4T, pues no es necesario ni siquiera ir a trabajar, ¿no? Porque si vives cerca de un ducto de Pemex, pues ya tienes asegurados entre 6 y 8. Si eres un joven, pues ya tienes 3,800. No, digo, por supuesto que debemos Bueno, y aquí podemos aspirar a seguir que- con todos los programas asistencialistas. Sí, ese que es el está, problema. que está ofreciendo este gobierno. Sin duda debe haber la aspiración de que los niveles de vida se incrementen vía el empleo, pero aquí estamos hablando del riesgo que ya se está viendo en Tamaulipas de empresas que dicen, bueno, pues si así están las cosas, me voy a otro lado, ¿no? Ya se fueron algunas que están Algunas ya están. o están en proceso de irse, ¿no? Hay 15 todavía cerradas. Sí. Sí. Entonces, digo, siempre está ese dilema en juego, ¿no? ¿Hasta dónde es posible exigir mejoras en las condiciones laborales sin afectar la viabilidad de la empresa y dónde comienza a afectarse y con eso podrían perderse esos empleos, que sería una situación todavía peor? Más caótica, sí, sin lugar a dudas. Y yo creo que pues en ese sentido también podría interesar el asunto que tiene que ver con lo que los órganos autónomos en México y en la vida pública, el papel que juegan en todo esto, ¿no? Porque finalmente, decía yo hace unos minutos, y creo que un poco es el sentido de la charla hoy, el tema de los contrapesos. O sea, y pongo el ejemplo de la Comisión Reguladora de Energía, porque es el otro tema que queríamos plantear esta noche. No sé si ustedes se divirtieron como yo, pero es divertidísima la manera en que los legisladores del partido en el gobierno ven precisamente a los que podrían formar parte de un organismo pues de la relevancia Es que y los de la legisladores importancia. del partido en el gobierno los ven aptos. Los que los ven ineptos. Los ven Aptos. montadores, ¿no? Te Digamos, digo, si te recito todo lo que dijo Armando Guadiana, que es el presidente de la comisión. Sí. Las monturas y el corazón con el caballo. Siempre pueden ir a leer un libro y tal, etcétera, etcétera. Diciendo Pero lo que no pueden hacer es estar en una comparecencia, ¿no? Especializada, en una comisión especializada. Y que te pregunten donde, qué es un cel. ¿qué es un cel? Y levantes un celular. ¿no? Y bromear y decir, bueno, hagamos un ejercicio serio, de ¿no? honestidad. Poco serio y Poco serio. además preocupante que muchos de ellos manifestaron que su objetivo era defender a Pemex en un organismo regulador en el que Pemex, porque regula una industria en la que Pemex es una más de las empresas, ¿no? Sí, que es la que va a perder si el días, árbitro ¿no? llegara al próximo partido. Hoy voy a hacer defensa. Sí, o dijera, pues hoy va a pitar este partido que tuvo lugar este fin de semana de Chivas y Monterrey, dijera pues entrando al partido, dijera, pues a mí como que me gusta el color azul, ¿no? O sea, es decir, no Eso es muy grave. Eso a mí pues, me ¿no? parece que es serio y sí, yo coincido en que pues es un mensaje que se manda que no es positivo, nuevamente, y que tiene que ver con no me interesan los perfiles, no me interesa la preparación. Yo, en particular, no estoy peleado con que alguien tenga que obtener un título universitario o académico para conseguir esos cargos y desempeñar impecablemente una comisión. Creo yo que sí la experiencia, creo yo que sí los años dentro de esas instituciones o en ese sector te pueden hacer, te pueden calificar para ser competitivo. En el caso de estos dos, y por lo que hemos estado viendo, los perfiles de por lo menos 10 u 11, pues para temblar. Pero volvemos son los que a lo quedan, que 11. quiero Para volver plazas. a tomar lo que decía yo hace un rato. Los criterios con los que el presidente propuso sus ternas son políticos, no económicos. O sea, no mandó a los mejores conocedores de la regulación y de los términos. Son cuestiones políticas, Pancho. Yo iría un poquito más
a la incondicionalidad y la lealtad. Bueno, eso Que es pudieran- política. que pudieran Está tener. haciendo Se política. Está premiando la lealtad, la Claro. incondicionalidad. Se está dejando completamente de lado Por encima del criterio la económico. meritocracia, la gente que se preparó, que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que tiene capacidad, esa gente no está siendo tomada en cuenta. Y se son? manda un mensaje con Se eso. manda el mensaje de que si eres leal, tendrás un lugar. Y leal políticamente, ni siquiera financieramente o económicamente. Es un criterio eminentemente político con el que el presidente armó las ternas, sin importar si están preparados o no en materia de regulación y concretamente en materia energética. Y quedó, Contrapeso. como lo dijo Y ahí te va. Nacho, quedó plenamente demostrado que no tienen ni idea de lo que iban a hacer. Una dijo que había encontrado En internet, en en internet ese la momento. definición. Encontré una bonita definición. imagínate. Yo pensé que iba a sacar un pensamiento de esos que mandan las Lo tías en la googleó, mañana ¿no? de bendiciones. Nada más eso faltaba. Creo que ese es No, un no lo mal googleó, mensaje. lo dijo. No, por eso, pero lo Porque creo que encontró. finalmente al gobierno lo que le conviene es tener contrapesos fortalecidos Pero que, es que- permitan enfrentar esa crisis que viene y convencer, si lo que nos preocupa es la inversión, si lo que nos preocupa es generar confianza, pues enviar mensajes que propicien eso. Es como si el dueño de las Chivas Rayadas del Guadalajara le dijera a los árbitros, es que ustedes son oposición a nosotros. Hay una distorsión No, del técnicamente sí son órgano oposición. regulador independiente a un órgano que es siempre oposición a ti. Los órganos autónomos en el país se crearon no para hacer oposición a un grupo contrapeso. político, sino se crearon para que se cumplan las leyes y para Contrapeso. que efectivamente haya beneficios a la sociedad con relación a decisiones que tome el Ejecutivo en áreas estratégicas mexicanas como el tema de la energía o el tema de petróleo. Cuando tú ves a un órgano regulador como un adversario, como un opositor, como un enemigo, pues entonces ya valió porque el árbitro nunca va a tener la razón. El árbitro siempre va a estar en contra tuya. Y esa es la distorsión que yo veo en el concepto presidencial de los órganos autónomos. O sea, todo lo que suene autónomo es malo porque es contra mí, porque es mi adversario, porque es es un quizás gobierno paralelo. es de otro Tienen partido, dificultades es que un se tienen gobierno que paralelo. corregir, porque sí, Exactamente. claramente y eso es una distorsión y es de un autónomos, engaño. de autónomos, muchos de ellos, y hay casos que todos conocemos, no han actuado en algunos años y en algunos Bueno, casos. hay Eso corrupción, es verdad. Sin yo no embargo, digo que no haya corrupción. eso no significa que lleguemos al otro extremo de que ninguno de los autónomos sirven. Funciona. Yo sí creo que muchos autónomos quedaron a deber, y sobre todo en las realidades locales. El Consejo de Pemex quedó bueno, a deber. quedó a deber, y como esos varios. Entonces, Para les que, pareció? alimentes esa sensación de distorsiones, aquí voy a adelantar algo que ayer cálmate, Pancho, me cálmate, por favor. comentaron. Viene la reforma educativa y van a hacer a un lado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y meter un nuevo órgano de evaluación, pero incorporado a la Secretaría de Educación O sea, no autónomo, Pública. para Es decir, acabar, ¿no? se van a evaluar Sí. ellos mismos. A modo. Pues es a Ahora, modo. esto era el proyecto de Andrés Manuel López Obrador desde hace años. O sea, es decir, por eso votaron los mexicanos No, el el julio proyecto de Andrés pasado. Manuel desde hace años porque Para enchuchar abajo la reforma educativa, terminar con la evaluación y apropiarse el de eso. Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿cuánto lleva? No, pues es de la reforma. Por de eso, la reforma para acá. el punto central es terminar con la evaluación, que es lo que estás diciendo. No, Que no sea Se autónoma la supone que evaluación. no van a terminar con la evaluación, pero se van a evaluar ellos. Por eso, que no, por eso. no va a ser que ellos autónomo. mismos, Sí que va a no ser, sea sí va a autónomo. haber Desaparece el Que no sea Instituto autónomo. Nacional de Evaluación Esa es- Educativa. pues eso es lo que prometió Andrés Manuel López Obrador y por lo que votaron en ¿Evaluarse a julio. sí mismo? Pues sí. Pues, ¿a ti te parece correcto? Yo creo que ellos dijeron. Yo creo que esto la se frase enmarca. exacta en Espérame, campaña Nachito, era, yo no digo que sea las correcto. evaluaciones punitivas, Cálmate, ¿no? Nachito, como dijiste. Cálmate, Nachito. Pero no, Sí, no he dicho cálmate, pero lo que digo, Déjame Pancho, es, explicarte. lo Cálmate, propuso Andrés Nachito. Manuel en campaña y votaron por eso. Sí, que sí. sea lo A ver, correcto, a ver, para a eso ver, estamos a ver. aquí, para analizarlo. Pero lo propuso y lo está haciendo. Sí, Nacho, pero lo que te quiero decir es que no es solo el INE, no es solo, son todos los órganos autónomos que están cuestionados. Bueno, en la nueva es ley- una política en contra de los órganos Claro. autónomos. No le gustan los órganos La evaluación, autónomos. no le gusta, No, olvídate de la exactamente. evaluación. La Todos los autonomía. órganos
Ahí te autónomos va. tienen problemas. En el todos. tema de la reforma a la ley laboral, viene un artículo donde ahora los sindicatos, como ya no va a existir la figura del Congreso del Trabajo ni las centrales obreras, va a haber desde el gobierno un órgano regulador de los sindicatos que va a estar en el gobierno. A pesar de que en el discurso el presidente y la gente involucrada en el tema laboral ha estado diciendo en los últimos días, no vamos a meternos al control de los sindicatos, los vamos a dejar en libertad de que se afilien sus trabajadores a determinado gremio, etcétera. En la ley, en la reforma a la ley laboral, ya hay un órgano gubernamental que va a supervisar el funcionamiento de esos sindicatos y al que van a tener que estar supeditados. Mi punto de insistencia, los y creo que sindicatos. tiene que ver también con el asunto del aeropuerto, más allá de lo que creamos que sea correcto o no, Pancho. Yo lo que digo es un proyecto que planteó Andrés Manuel López Obrador por el que votaron más de 30 millones de personas y que dijeron que se cancele el aeropuerto. Que se echa abajo la reforma educativa. Podríamos hacer una mesa eso- de qué esperaba el electorado, pero yo creo que básicamente esperaba dos temas: el combate a la inseguridad Y la corrupción. Y la corrupción. O sea, yo creo que por eso. Esos fueron los estandartes. El caso del aeropuerto fue bandera para la lucha contra la corrupción. Esos Que fueron sea o los no. dos talones de Aquiles, a mi juicio, del gobierno de Enrique Peña. Yo creo Corrupción que toda la partidocracia, e inseguridad, ¿no? Para atrás. ¿sí? Y siguen. Y ahora, a mí me parece que los dos talones de Aquiles de Pueden ser los Andrés mismos. Manuel López Obrador es, la economía y la inseguridad. Sí, porque podríamos también. Yo dedicar con la un programa inseguridad a la coincido, inseguridad. con la corrupción incluso lo mantengo, Pancho. Sí, Prometer pero combatir la corrupción y no lograrlo puede ser también su talón de Aquiles para Andrés Manuel López pero Obrador. está haciendo cosas para combatir Sí, la corrupción. ¿sí? Pero en la economía, En yo la verdad es economía, otro tema, ¿eh? hablamos de talones de Aquiles, puntos débiles, y la corrupción supuestamente es punto fuerte de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que hacer una nueva pausa. Regresamos de inmediato para concluir la mesa de esta noche. No se vaya. Ya hablamos mucho de la semana que pasó. ¿Qué les parece si ahora hablamos de la semana que viene? Y creo que uno de los temas más importantes de la semana es qué va a pasar con el otrora partido de gobierno, el otrora partido de Estado, el PRI, que cumple mañana lunes 90 años de vida. Pancho. 90 años de vida. Traga años. Qué bárbaro. Llega tragaños. viejo y debilitado. Cansado y sin ilusiones. Tampoco tan... ¿Tiene futuro el PRI? Mira, primero hay que poner... Sí, ¿Dices perdió la que no llega presidencia. cansado, Pancho? Sí, Ni no, sin estoy ilusiones. diciendo que llegó cansado. Ah, viejo, bueno. y ya. sin- Yo pero dije, con- no. pero con ilusiones. Pero con ilusiones. Sí. No, llega efectivamente, perdió por segunda vez la presidencia de la República, con una fracción parlamentaria en el Senado que cabe en una selfie, con 42 diputados de los 200 y pico que tenía, con la minoría de los congresos de los estados, ahora la mayoría la tiene Morena, pero Déjame apuntar algo más. Con gobernadores, que pero, si bien son pero, muchos, por eso, claro. por ahí va. Con 13, coordinados o muy 13 enfilados gobernadores. con el presidente. Bueno, algunos más que otros. Ajá. Algunos más que otros. Sí, efectivamente, pues no te vas a pelear con el presidente, que es el que te va a dar el dinero. dinero, ¿verdad? Pues, Nadie se pelea con nadie el se dinero. pelea con sus intereses. Entonces, evidentemente sí. Y precisamente uno de esos gobernadores, yo no acabo de entender por qué, y te lo digo sinceramente, quiere ser presidente del PRI. Me estoy refiriendo a Alejandro Moreno. Están ahorita, que ya levantaron la mano oficialmente, Ivonne Ortega, Sí. la exgobernadora de Por Yucatán. tercera vez. Por tercera vez. Lleva mucho trabajo territorial, lleva meses visitando comunidades, tratando de jalar la militancia. Vamos a ver si el trabajo sobre el campo le rinde. Tenemos, apenas el viernes pasado lo hizo oficial, al doctor José Narro, exrector de la UNAM, entre los aspirantes oficiales, que dejó 4 décadas en la UNAM como académico, como profesor, para buscar ser el presidente del PRI. ¿A quién le vas? Faltan Tranquilo, tranquilo. Faltan gallos, faltan Déjame gallos. completar la lista. Sí, faltan, ¿Quién? ya dije, Ivonne, Ivonne, Narro, Alejandro Moreno. Alito Moreno, que es el gobernador,
Ulises Ruiz, un hombre al que pues ya perdí la quiniela, hombre, ya me desbalanceó la quiniela. Su pasado, es un hombre y se dice que ya muy pronto Osorio va a definir si va o no va. Por ahí también se han insinuado Enrique de la Madrid y José Calzada. Eso sería... Hay otro exgobernador, ¿no? Hernández de Eras. Y Hernández de Eras también. Pero ninguno ha dicho, yo sí voy. O sea, nada más se han insinuado. ¿Puedo? Pues, sí, adelante. Pascal, sobre la pregunta que hacías, ¿tiene futuro el PRI? Creo que la cúpula del PRI, esa cúpula del PRI, no sé si tenga futuro. Yo eso lo dudo. Lo que sí estoy seguro que tiene futuro son los priistas, la organización priista, los que hacen posible al PRI y los que hicieron presidente Andrés Manuel López Obrador. Que finalmente, si ganó Andrés Manuel López Obrador, con los votos que ganó, por lo menos son 11 millones de votos de gente que ha votado históricamente por el PRI en sus estados. Cambiaron. O para elecciones federales y que votaron por Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué votaron con Andrés Manuel López Obrador? Por la cúpula que hoy tiene secuestrado ese partido. Por eso creo que esa cúpula, incluso la gran mayoría de los candidatos que acaba de enlistar Pancho Garfias, no sé si tengan futuro, porque yo creo que la gente no va a votar por ellos, no va a apoyarlos, no va a respaldar las candidaturas que ellos impulsen por los resultados, por las ofensas, por las heridas, perdón Pascal, que han provocado en los últimos años esas cúpulas a liderazgos dentro del PRI, incluidos muchos de ellos que incluso han construido. Entonces, ¿a quién propones, mi querido Nacho? Uno de los candidatos que Andrés Manuel López mencionaste, Obrador, así como veo las cosas. uno de los candidatos que mencionaste les llama el Politburó. A este grupo que quita y pone, o que quita a los demás y se pone ese grupo, va al frente del PRI, lo llamaron el Politburó. Y hay un gran sentimiento en las bases que quedan del PRI. Más o menos se calculaban que había, ¿qué? 10 millones de votantes por el PRI. Yo creo que... Están en esa tesitura de quitar ese Politburó y que realmente resurja un nuevo PRI. No sé si con las mismas siglas. Eso te iba a o preguntar. cambiando ¿Tú crees que el nombre. con las mismas siglas? No creo que con las mismas siglas. La idea de quienes vienen desde las bases y que están haciendo trabajo territorial, como lo decía Pancho Ibón, Alejandro Moreno, quienes están en las bases trabajando en sus estados y en otros estados que no gobiernan, pero ahí están haciendo giras, ellos están recogiendo mucho a esa gente que se sintió de repente pues vapuleada por sus mismos dirigentes, se sintieron relegados. Les dijeron prietos que no aprietan. Exacto. Martín. Eso les dijeron en la anterior campaña. Y se lo dijo Enrique Ochoa. Y estos liderazgos que están a ras de tierra, tomando la frase de Andrés Manuel, son los que podrían empujar hacia la conformación de un partido que regrese a sus orígenes. O sea, van a tener que reformar desde los estatutos, pasando por el nombre. ¿Pero qué significa y regresar a los orígenes? No me queda muy claro. Pues el famoso nacionalismo revolucionario. Pero ese ya está. Pues está ahorita. Exacto. Pero espérate, lo que han dicho algunos de los candidatos es eso. Sí. Muchos, y lo decía Nacho, muchos de los que votaron por López Obrador, que eran votantes cautivos del PRI, claro, y que en la elección de 2018 votaron por Andrés Manuel López Obrador, quienes hoy quieren abanderar al nuevo PRI, están seguros que los pueden rescatar. O sea, los pueden regresar al PRI y quitarle ese voto que se fue con Andrés Manuel López Obrador y un poco descobijar al hoy presidente de la República. Eso es lo que ellos argumentan, eso es lo que ellos dicen, eso es lo que yo les he escuchado en vivo. La verdad es que, dadas las circunstancias, la verdad es que la conclusión podría ser, efectivamente, abandonen este barco porque ya, esto ya... ¿Quién sabe? Yo creo, ¿qué es lo que mantiene a mucha gente ahí?
Ahí tú decías, Pancho, ya no hay dinero. Son 11 estados. Hay Sí, poquito, sí hay dinero, o sea, sí hay hay poquito, dinero. suficiente para Los mantenerlos ahí. gobernadores Sí. manejan recursos. Sí, Entonces todavía tienen. Es el partido que Yo más creo que es el gobernadores tiene. dinero lo que Pero los te mantiene fijas, juntos, te ¿no? fijas el otro contraste que estamos viviendo ahora. El viernes hubo una manifestación afuera de lo que queda del PRD, allá sobre Benjamín Franklin, en la sede del PRD. Llegaron un grupo de 30 personas, 40 personas y dijeron, nosotros representamos ahorita a 3,000 personas al verdadero PRD. y estamos presentando nuestra renuncia al PRD. O sea, es evidente, el PRD va rumbo a la extinción. No tarda ya en ser totalmente liquidado. Ahora, el membrete sigue valiendo algo, ¿no? Ese Pues membrete, como el ¿cuál? Cabezal, ¿El ¿no? PRD? Ese vale. Los dos, el del Yo- PRI y el yo del Es creo- que depende en dónde. Yo quiero Depende en echar- dónde. Vale prerrogativas. Meter reversa e irme al 2000 cuando ganó Fox. ¿Cuánta gente firmó el certificado De defunción de defunción del PRI? Claro, eso es lo que dije Muchísimos. hace ratillo. Que decían, muchísimos, se acabó el sí. PRI, ya no va a haber PRI. Adiós, PRI. Y en el yo no 2006, creo que se acabe. Y en el 2006 con Roberto Madrazo. Ahora, las Toda la condiciones cosa. son más- Tuvieron la peor votación. son más difíciles, ¿no? Es la peor. Hasta esta. Y luego ahora, en el 2018, con José Antonio Meade. Efectivamente, yo no. A ver, eso es lo que. El PRI es un dinosaurio que no sabemos si está muerto o no. Es más, no sabemos Cuando si menos vive de te esperas, respirar o no. Muerto no está, porque No. tiene 13 gobernadores, gobierna Claro, 43 millones de personas. Por eso digo, O sea, ¿tiene futuro el PRI con las formas que tienen ahorita y que prevalecen ahorita en ese instituto político? Definitivamente lo dudo. Creo yo que si estos gobernadores se reconcilian con esos priistas y convencen a esos priistas agraviados, insultados, ofendidos, el PRI puede cambiar. Y otro actor, perdón, nada más para que se los deje ahí en la mesa y veamos qué. El que también tiene decisión en esto, creo yo, es Andrés Manuel López Obrador. A ver, es La que si tú figura eres, del si presidente tú de eres México. un priista de hueso colorado, digamos, del grupo Atlacomulco o hidalguense, ¿no? Y volteas a ver tu gobernador, Alfredo del Mazo, o el gobernador Omar Fayad. de Hidalgo. estás hablando de cúpulas. Sí, pero digamos, los volteas a ver y están muy alineados con el gobierno. Bueno, es que yo como gobernador, yo creo que yo haría lo mismo. No, probablemente sí, Es no decir, estoy negando tienes eso, que pero ver por tu gente, Recursos. por tu estado, por los habitantes. estoy Sí, de acuerdo, pero- pero eso tiene un impacto en y el después PRI, ¿no? viene Claro, tu pero partido. es que mira, yo como leo las cosas y escuchando, por ejemplo, al gobernador de Campeche que ha levantado la mano y muy enjundioso dice, yo quiero encabezar al Partido Revolucionario Institucional, y te preguntas, ¿no es más cómodo gobernar Campeche? Te quedan 3 años más. Pues esa fue la pregunta que hice yo al principio. Exactamente. Que no- Bueno, yo no ¿y sabes qué entendía- te contesta Alejandro Moreno? Es que tenemos un arsenal de 10 millones de votos y yo con esos 10 puedo levantar un nuevo partido que regrese a sus orígenes, como yo decía hace un rato, ¿no? Y entonces tú dices, a ver, ¿dónde está el interés de un gobernador de un estado de la península de Yucatán, del sureste mexicano, que quiere posicionarse con un nuevo prismo o un partido renaciente? ¿Dónde está el interés? En una candidatura presidencial en unos años, y por eso caminan al lado del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, porque han visionado ellos que es más fácil en una alternancia futura con un partido de izquierda hoy, es más fácil que haya la alternancia con un partido otra vez en sus orígenes como el PRI, que con un partido conservador como Acción Nacional, no lo sé. donde no habría No lo sé, porque oportunidad con las políticas que hoy está Los adoptando el personajes gobierno de cuentan, Morena. Martín. O sea, Los- yo creo que hay mayor identificación del PRI o lo que quede del PRI con Morena que de Morena tener como aliado en un futuro para una posible alternancia en unas décadas con un partido conservador por todo lo que ha dicho su Ahora, presidente. ¿estarás de acuerdo Hay afinidad que con las cuentan- políticas ¡Claro! clientelares. Oigan, pero Bueno, cuentan pues, ¿de dónde cuentan nacieron los personajes? dos? ¿De Cuentan dónde los nacieron personajes. los dos? Yo no sé si tanto cuentan los partidos o piensan tanto los partidos en una elección como los personajes. Y ahí, por ejemplo, pongo en perspectiva al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro,
que genuinamente está con un partido, Movimiento Ciudadano, que ahí fue solo en Jalisco, pero que históricamente ha ido. Movimiento Ciudadano. Pero yo creo que es por el personaje. O sea, en los últimos años hemos tenido otro ejemplo. Ahí está Jaime Rodríguez el Bronco, que es gobernador, es un decir, en Nuevo León, ¿no? Es que se llegó nos da sin mucho el partido. caudillismo, ¿no? Se nos da Creo mucho. que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, pues en buena medida por lo que es Andrés Manuel López Morena Obrador. es López y no por Obrador. lo que es Morena. Yo no le veo algún otro liderazgo en el interno. PRI, ¿qué Yo pienso que liderazgos Morena ya puede empieza a empezar ser más una que el marca, PRI? ¿eh? Ya no solo López Obrador. Una marca sí, pero todavía muy ligada. Todavía muy ligada con sí, Andrés. con el personaje, pero ¿no? vamos, ya es brinca- Morena. Pues. Ahora, yo brincar creo que el a- primer personaje que realmente empieza a tomar fuerza dentro de Morena, no, digamos, no de forma completamente independiente del presidente, pero sí... Con luz propia. Con luz propia, Claudia creo que Sheinbaum. no, yo creo que es Ricardo Monreal. Monreal. Ricardo Me Monreal. parece que es Sin duda. Ricardo Monreal. Y me Yo parece Claudia que no eso ha Sheinbaum. opacado a quienes han sido mencionados No, sí, en la claro. lejanísima Sí, fue carrera a ver, presidencial como Sheinbaum y fue el Marcelo héroe Ebrard. en el debate sobre la Guardia Nacional. Sí. Logró la unanimidad, Sí, cosa sí. que se veía en Chile. Una victoria eso. Supo negociar, tiene muy buena mano derecha. Con el apoyo de los muy gobernadores del buena- PRI. Con el apoyo de los gobernadores del PRI, muy buena mano. Por algo será. Pero acuérdate que fue el PAN también. O sea, logró Sí. la unanimidad, cosa que en temas delicados sí se veía en corcholatas, pero en temas delicados no se había visto. Hubo unanimidad Desde y hace- luego ahí y en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí sí. menos uno. Así que Les falló una diputada, la diputada sin sin partido. partido. Sí. Pero esto tiene su mérito. Yo creo que ahí, de ahí se van a desprender muchas cosas. Hablabas de equilibrios. La oposición ya se dio cuenta que si camina cuestionada, obliga a Morena a ceder. Se pusieron firmes, no dejaron que impusieran la minuta que vino de Cámara de Diputados, donde sí, efectivamente, eso de que le iban a dar el mando administrativo a la Secretaría de Seguridad Pública y todas las operaciones, estrategia y todo a los militares, pues era un mando civil cosmético realmente. ¿Tú los ves que- al PRI competitivo en 2024, como decía Martín? No, ¿Ustedes pues lo ahorita ven ya competitivo? sería sacar la bola de No, cristal. yo creo que habría que comenzar con las elecciones que están Saquémosla, encima. No, yo No, pienso no. que falta mucho. Sí. La verdad a mí me Poca parece seriedad tremendamente que yo te diga complejo. que ¿Tú crees? No, pues, Me parece que le han quién arrebatado sabe, al ¿no? PRI casi todas las banderas que tuvo alguna vez. Me parece que no ha encontrado todavía un espacio diferenciador, un espacio desde el cual puede Es que criticar al gobierno. cambió Sí. el mapa, cambió todo el completamente, mapa cambió político, o sea, completamente. Y hubo un común denominador. El rechazo a los partidos tradicionales. Sí, Sí, también, sí, claro. también. Y A todos los no partidos en vano, tradicionales. para Para colmo, los tres ¿no? tradicionales están pues con niveles de aceptación por debajo del 10% en las encuestas. Y distinto a ese dicho que había hace un par de elecciones presidenciales de ¿a qué prefieres? ¿Los que saben? O sea, ¿los malos por conocidos o los buenos por conocer? Hoy tuvimos, ¿sí o no? Digo, y ganó. No, Y que esa fue ganaron la apuesta en 2012, ¿no? los malos por conocidos y ganó Enrique Peña Nieto. Me acordaste, y me vas a perdonar, mi querido Pascal, de un letrero que leí en un puente del periférico, que decía, en los tiempos del PAN, que se vayan los pendejos y que vuelvan los corruptos. Pues sí, y ahí están las Que consecuencias. va muy ligado a lo que acabas de decir. Ya están las consecuencias. Yo pensé en eso, pero mira tú qué bueno que lo Pero sí que lo cambió, dijiste. sí cambió el mapa, ¿no? Yo Totalmente, creo es que es estamos- otro Es México. otro México. Y la manera de votar, y la manera en que te La comunicas correlación con de los que fuerzas es votas. distinta. Totalmente. ¿Cómo distinto, los totalmente. convences? ¿Qué le estás vendiendo? ¿Y cuál es la narrativa sobre tus talones de Aquiles? ¿Cómo vas a, digamos, a revestir esos talones de Aquiles? Sí, y bueno, agregando a lo que dice Nacho, si no va a usar la fuerza para reprimir, ¿cómo los va a combatir? ¿Cómo va a combatir al crimen? ¿Con discursos, con palabras? Pues ya vimos que no funciona. Enero, el peor mes. Bueno, la represión en tampoco ejecuciones. funciona, Pancho. En febrero, bueno, Febrero pinta para allá. allá, O sea, sí. no se ve cómo, si no Sí, preparas porque la un violencia no proceso. tiene bandera partidista. O sea, la violencia no es ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD. La violencia es violencia. El gran problema es
pues que han faltado estrategias para combatir esa violencia. Y es una violencia cada vez, una violencia criminal cada vez más descarada. Pues Totalmente. enero Brutal. tenemos 10 Mira, mujeres asesinadas lo que al ocurrió día. en Coatzacoalcos con la empresaria. Con la empresaria. Ya no hay códigos, ya no hay nada. No. Sí, no se respeta nada. La decapitaron. No, y el video de Valle de no, Santiago, qué bárbaro, ¿no? o sea, dices, El grupo criminal yendo a matar gente y además filmándolo, grabándolo. Bueno, Pascal, es que creo que ese es resultado de décadas de un trabajo de campo del crimen organizado que ha conquistado por inversión en infraestructura pública que ellos mismos han hecho con dinero ilegal para tener el respaldo de la gente. Sin duda, hablábamos de contrapesos, ese es Las un clientelas, preocupante, ¿no? Las clientelas. preocupante contrapeso. Tenemos que terminar aquí el programa. Gracias, compañeros. Gracias a ti. Gracias a ustedes en Gracias a casa por usted. haber seguido esta transmisión. Hasta la próxima.